Ha seguido escalando el caso Fundaciones, a medida que se ha ido investigando han aparecido más casos. Hemos visto también las implicancias y las complejidades que ha tenido esto para el gobierno y también para su agenda, como por ejemplo para la reforma o pacto tributario. ¿En qué están en la oposición? ¿Cuáles son las cosas que se están discutiendo? Bueno, vamos a estar conversando de eso junto al diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación. Bueno, hemos visto varios giros en el gobierno, incluso algunos de sus diputados han señalado, a diferencia quizás de lo que planteaban Mm. antes, que bueno, no hay ningún partido, no hay ninguna organización que esté libre en la medida que va creciendo de que algunos de sus militantes o cercanos incurran en actos de corrupción. ¿Cómo ve ese giro? A ver, es preocupante las declaraciones porque pasamos de un proyecto político y de un partido político como Revolución Democrática que nace al alero de la probidad, de la transparencia, esta suerte de hombres y mujeres prístinos que venimos a cambiarlo todo, pasamos ahora a aceptar o reconocer que estas cosas pasan y que pueden seguir pasando. Eso me parece que es tremendamente preocupante porque esto no puede ser aceptado ni aceptable. Ni ninguna organización que crece se puede decir, mira, porque crece resulta que estas cosas pueden ocurrir. No, Eso tiene un hay que, piso de realidad, o sea, objetivamente, claro, pero el punto es que quizá ese beneficio de la duda no se lo dieron a ustedes ni a otros sectores y sí se lo dan a ellos mismos. a ver, lo que pasa es que cuando ellos dicen, mira, esto, al igual como cuando ocurrió con usted, hay que condenarlo siempre. La diferencia es que ellos supone que venían con un estándar ético y moral superior, que a las generaciones anteriores, por lo tanto, a ellos esto no les iba a pasar. Esto fue su plataforma para poder llegar al poder. Ellos eran los principales impulsores y que combatían los hechos y que eran especialmente duros, como debe ser, pero que siempre te ponían y te apuntaban con el dedo, de que a ellos no les pasaba esto. Bueno, Entonces, hay una salida o que ellos, o algunos de ellos encontraron, que ya, dado que efectivamente les pasa al igual que todos los demás, la mm, diferencia ahora es que ellos han reaccionado de forma distinta, mucho más rápido, haciendo las condenas con más velocidad y más fuerza de lo que la hicieron los otros antes. a ver, tienen que hacerlo. O sea, es el último bastión que les queda. No hay gestión, el país se empobrece, hay mayor delincuencia, el país no crece, hay mayor desempleo. Es decir, si nos salen condenando con estos hechos, quiere decir que ya no pueden seguir gobernando. Entonces, la verdad es que la salida en un comienzo fue bien errática, porque cuando uno ve al senador Latorre, que habla de error, de descriterio, obviamente que esas son señales confusas, o cuando ve al presidente de la República haciendo una defensa corporativa y blindando a Seremi y la delegada, la verdad es que uno dice, bueno, ¿y dónde está la condena? ¿Dónde están las querellas? ¿Dónde está esa profundidad de la investigación? Porque obviamente que uno se puede quedar con la sensación de que quizás acá hay una estrategia política detrás. Claramente que se tiene que investigar por todas las vías judiciales, administrativas y es lo mínimo que podemos esperar de una situación que está escalando a niveles ya que uno tiende a pensar de que está establecido como un modus operandi, como un mecanismo de defraudación del fisco para financiar a los amigos, financiar campañas políticas quizás, o hacer una plataforma de empleo para en definitiva tenerlos ahí a la espera a estas personas, a estos militantes, para después ocupar cargos políticos. Y eso obviamente que habla de que esta investigación estamos empezando, que esto va adquiriendo ribetes cada vez más preocupantes. Hay algo más complejo de lo que dijo o hizo el presidente al blindar o al darle un respaldo tan explícito a la delegada de Biobío y al Ceremi del Maule. No, el solo hecho de haberlo hecho ya generó en muchos una reacción contraria, es decir, no debería involucrarse, no pareciera ser una buena estrategia. Pero esto se pone más grave cuando un par de días después el ministro Montes anuncia un sumario contra ese Ceremi que tanto Mm. defendió el presidente, porque obviamente tenemos que mantener la posibilidad de que no tengan ni un problema involucrado, pero había una inconsistencia respecto a una fecha que le había dado. ¿Cómo que ahí el Claro, presidente? la pregunta es cómo el presidente se aventura a decir de que voy a poner el caso del Ceremi y del Maule, de que cuál es la responsabilidad del ser un simple funcionario. Eso ya es muy atrevido por parte del presidente aventurar de que por esa razón él no podía tener ninguna Y injerencia. no Él era un fue simple director funcionario. jurídico, fue lobista y después y ahora es Seremi y resulta que por el solo hecho de inhabilitarse pareciera ser de que no puede tener responsabilidad. Cuando yo tengo el grado superior jerárquico y un subordinado mío firma el convenio, perdóname, pero la única diferencia es que
no va mi firma. Ya, pero se Pero- inhabilitó después de que se firmó el convenio, el día siguiente. Pero además, los antecedentes que ahora nos muestran es que la persona se había inhabilitado ya cuando estaba Firmado. cuando ya estaba firmado, cuando estaba definido de que ese convenio con esas lucas iban a ir a la Fundación Urbanismo Social. Por lo tanto, ahí claramente hay una responsabilidad, no hay una inhabilitación a tiempo. Entonces, el presidente se equivoca, porque además hace escalar el conflicto a la moneda, al presidente de la República, probablemente tal, y yo creo que lo hace principalmente para blindar a los ministros y que esto no siga escalando y un error profundo porque precisamente pareciera ser que antepone lo político a la probidad y a la corrupción que hay que combatirla por todos los frentes. Ya, pero ¿lo puede sacar ahora de la moneda? Porque lo que hemos visto es que han ido surgiendo a propósito de este primer caso de Democracia Viva, varios más, al menos con una sospecha. Todavía estamos recién en la parte de las investigaciones, Sí. esta Contraloría, el Ministerio Público, investigando, pero ya hay antecedentes de muchas otras fundaciones que eventualmente pudieran operar igual. Sí, O sea, yo estaba recordando el lienzo en la sede de Revolución Democrática, hicieron de nuestras necesidades el mejor negocio. Y esto refleja un poco lo que está pasando con Revolución Democrática y con el tema de las fundaciones a lo largo de Chile. Es decir, con la plata de los más vulnerables, de los más pobres, se hizo un negocio para o financiar campañas políticas o bien mantener en la banca a ciertos militantes que después iban a entrar al gobierno, es decir, como una agencia de empleo. Y eso es tremendamente grave, además con quienes renegaban de lo privado. O sea, lo privado está bueno, pero cuando beneficia a los amigos, cuando beneficia a los militantes de Frente Amplio de Revolución Democrática, pero el privado para las otras cosas no lo queremos. Entonces, esto es profundamente cuestionable, Bárbara, porque además, como dices tú, siguen apareciendo fundaciones, ONG a lo largo de Chile. Yo no quiero ser injusto con aquellas fundaciones, ONG que hacen un tremendo trabajo y que tienen una tremenda trayectoria en nuestro país. Levantemos, Techo, etcétera, el Hogar de Cristo. Y la verdad es que lamentablemente muchas veces pagan justos por pecadores. Y el daño además que esto le hace a la clase política en general. Es decir, cuando hay hechos de corrupción, la gente en general, mucha gente no distingue. Entonces le hace un tremendo daño a la institucionalidad. Y obviamente que esto obliga a generar una agenda de probidad muy importante en el Congreso que va a tender a regular estas cosas para que los pillos no se aprovechen de aquellos vacíos o faltas de control como ocurrió con Democracia Viva, que es la punta del iceberg de algo, Bárbara, mucho más grande. Bueno, ni hablar de Daniel Andrade, que además, tú sabes, en la NEPE se fue premiado porque además era experto en defensa de la noche a la mañana. Tuvo una beca Tuvo una beca al 100%. del 100%, casi 8 millones de pesos. Yo fui a Contraloría por este tema, al parecer fue a dedo, o sea, se saltó todo el proceso reglamentario, el estatuto administrativo, es decir, que la gente pueda participar en igualdad de condiciones, personas con mucha experiencia además adentro. O sea, si él asesoraba, o sea, resulta que el asesor necesitaba una beca, o sea, parece que no sabía mucho. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de becas se entrega a gente que lleva muchos años ahí, principalmente porque necesita perfeccionar labores que son permanentes. Sí, pero en un porcentaje mucho menor que el 100% además. Mucho menor, y además es una, o sea, imagínate. ¿En qué pie queda el ministro Montes después de esto? En este caso, el más vinculado, porque obviamente en su cartera está ocurriendo esto, él ha entregado todos los antecedentes, algunos dicen, bueno, dada sus características, dada la trayectoria que él tiene, dada la credibilidad, la confianza que genera y las relaciones con oficialismo y oposición, quizás la mejor persona para estar ahí. Y por otro lado, ¿cómo queda el ministro Jackson? Que está como por el lado, pero que igual de alguna manera está vinculado, Sí, aunque sea por la crítica. Yo creo que hay que distinguir al ministro Jackson con el ministro Montes. En el caso del ministro Montes, obviamente que es un ministro que tuvo una larga trayectoria parlamentaria, que tiene un respeto reconocido, una persona transversal, pero tampoco hay que perdernos respecto a la eventual responsabilidad constitucional por infracción a la Constitución o a las leyes que pueda determinar en una acusación constitucional. Pero previamente nosotros queremos ser responsables desde el punto de vista de generar todas las investigaciones necesarias a través de comisión investigadora, sesiones especiales, citación de los ministros, Contraloría, la justicia, para efectos de determinar si es que eventualmente hay una responsabilidad directa por parte del ministro. Y en ese sentido, bueno, salió la subsecretaria, yo espero que en los próximos días, después de las investigaciones, sigan saliendo otras autoridades que al parecer están involucradas. Y eso obviamente es noticia en desarrollo todavía, Bárbara. Pero lo del ministro Jackson es otra cosa, él tiene una responsabilidad política. Él es líder de este partido. Recordemos que hace
pocos meses Sí, atrás pero eso yo lo tuvo decía una como, acusación constitucional. claramente son ámbitos muy distintos, pero el ministro Jackson ha logrado salir airoso de varias crisis de distintos tipos que tienen que ver justamente con el ámbito político. Sí, la pregunta es ¿Va a salir al ahora de presidente nuevo? Boric si es que es un activo el ministro Jackson en el gobierno o no. ¿Qué cree Eh, usted? yo creo que no. Yo creo que el ministro Jackson hoy día está haciendo una piedra en el zapato para el gobierno, principalmente porque no es que se les indique a él como el responsable de esto, pero él es líder de un partido político que se formó al alero de un discurso enfocado en combatir las malas prácticas e instaló esta famosa frase del estándar ético y superior a las generaciones que los antecedieron. Y esto obviamente que agrava la crisis política, porque él se supone que era el enviado o el líder de los enviados del cielo a la tierra para guiarnos por el buen camino, o sea, el buen samaritano que nos iba a enseñar, que nos iba a mostrar la luz. Y es por eso que él tiene una responsabilidad política evidente en la formación de una coalición, de un partido político que hoy día es, al parecer, el principal sindicado con la mayoría de los militantes de ese partido a lo largo de todo Chile metidos en fundaciones o en cargos públicos. Ya, este es un tema que va a seguir. ¿Cómo cree que impacta no solo la aprobación del gobierno, sino que su agenda? ¿Qué pasa con la reforma tributaria o pacto tributario? ¿Qué pasa con todas las otras cosas que tienen que discutir? ¿Qué actitud van a tener desde la oposición? Porque quizá algunos podrían aprovechar este mal momento y negar más cosas de las que incluso hubieran negado A ver, antes. nosotros ya estábamos en una posición clara con respecto a la reforma tributaria, porque claramente que el ministro Marcel no ha tenido una evolución en el tiempo respecto a la primera reforma que fue rechazada. O sea, ya había una posición clara respecto a eso. En un país que está en recesión, que no crece, con IMASEC negativo, con una alta tasa de desempleo. Le cae como balde de agua fría al ministro y al gobierno esta cifra de IMASEC menos 2%. Pero absolutamente, sumado al tema de las 40 horas, sumado a una reforma previsional que esperamos se pueda lograr un acuerdo, sumado al alza del sueldo mínimo, es decir, un país que no tiene inversión, que crece poco o nada, este año no vamos a crecer nada, sumarle una reforma tributaria, seguir metiendo en la mano a los bolsillos de los chilenos me parece contraproducente con lo que tiene que avanzar el país, por lo tanto la agenda tiene que ser de crecimiento, de inversión y de mejor utilización de los recursos públicos, porque lo que esto te está diciendo es que el Estado quiere meterte la mano al bolsillo de los chilenos, pero resulta que después se lo quiere gastar en sus amigos, en sus militantes, a través de fundaciones, o bien a través de malas políticas públicas que derrochan la plata a todos los chilenos, como por ejemplo el gas a precio justo. Entonces no estamos para seguir improvisando con un gobierno que tiene bajo poder de gestión, pero que además improvisa y pone como un conejillo de indias a través de distintos proyectos para poner a prueba, para gastarse recursos públicos que en definitiva son mal utilizados y obviamente que eso es un riesgo que pueda volver a ocurrir a través de una reforma tributaria. Este miércoles se supone que el ministro va a conocer una nueva propuesta para este pacto tributario. ¿Tiene esperanza de que venga algo que incorpore no solo subir algunos impuestos, sino que también impulsar el crecimiento, bueno, y mejorar el gasto, mejorar la eficiencia en el gasto? Esperemos, esperemos. Yo la verdad es que no... O sea, ¿hay espacio o no? Porque al final lo que Hay- pareciera ser es que tiene todas las puertas cerradas, presente lo que presente. ¿Qué A tanto ver, así se le es? complica más la cancha con lo de las fundaciones, obviamente, porque el temor está instalado de que quieran recaudar para seguir malgastándolo o entregando a los militantes o a través de programas pilotos fallidos. Pero claramente que la propuesta tiene que traer lo de evasión y elusión tiene que estar, el tema de las exenciones, el impuesto corporativo, yo he leído a varios especialistas, economistas, entre ellos el exministro Briones, del día de mañana bajar el impuesto corporativo de este 27% a un 23% para hacerlo coherente con lo que está en la OCDE, para poder promover la inversión, sacar esta suerte de permisología. Ya, pero eso es bajar Que impuestos, lo que quieren eso es baja, subir eso, impuestos. bueno, O si se baja uno tiene que subir bueno, otro. bueno, hay que equilibrar la cancha. Veamos la propuesta de Marcel, pero por ejemplo también las trabas burocráticas para poder tener permisos de construcción, etcétera, que se requiere en nuestro país para aumentar la inversión, hoy día son eternos. Entonces nadie se atreve a invertir en Chile o nadie tiene la capacidad para estar 1 o 2 años sacando permisos o superando trabas muy complejas. Entonces, todos esos elementos tienen que estar sobre la mesa porque esto no se trata nomás de reformas tributarias en que mágicamente la plata va a caer del cielo, porque no es así, porque si fuera así, Bárbara, todos los gobiernos harían reformas tributarias.
Pues la reforma Todos los gobiernos han hecho han reformas hecho, tributarias en los últimos años. y mira lo que ocurrió con la reforma de Bachelet Arena. O sea, Chile iba creciendo y se pegó una caída estrepitosa después de aquello. Por lo tanto, tenemos que recuperar la capacidad de crecimiento en el país y eso no se hace a punta de reformas tributarias. Porque si no sería súper fácil, Bárbara. Y en medio de una recesión económica me parece que aún es más complejo. Diputado, vamos a su partido, una diputada de estos reunidos 100 firmas de militantes de Renovación Nacional para que el partido, no sé si se retire, porque no están dentro de la mesa de Comisión por la Paz y del Entendimiento, pero para que se resten, básicamente, del apoyo a esa iniciativa. ¿Cómo lo ven dentro del partido? A ver, no lo hemos conversado, volvimos de la semana distrital ahora, yo más ratito más del Congreso voy a conversar con los diputados de la Araucanía para ver qué les parece. No tenía conocimiento hasta que lo vi en el diario. La verdad es que yo no sé si es positivo sujetar esta comisión que en definitiva tiene integrantes también de Chile Vamos y distintos colores políticos para avanzar a una solución, no sabemos si definitiva, pero sí poder diagnosticar de mejor manera lo que está ocurriendo, sujetarlo a determinadas cosas políticas. No sé si es bueno porque van por carriles separados, pero hay que ver cuánta agua hay en la piscina. A mí de buena a primera, Bárbara, no lo veo con buenos ojos sujetarlo o condicionarlo a temas políticos, una comisión que en definitiva está integrada también por ex personeros del gobierno anterior. O sea, Está bien, no hay ningún parlamentario de RN, pero claro, bueno, pero hay que darle la oportunidad. hay que darle un poquito de espacio, creo yo, para ver cómo se desarrolla y un plazo no tan largo para efectos de poder llegar a soluciones concretas. Falta poco para renovar la mesa directiva de su partido. ¿En qué están Muy ahí? poco. Hemos visto a la senadora Núñez bien activa, ella quiere ser presidenta del partido. ¿Cómo lo ven? La posibilidad de ella, ¿es lo que se está conversando dentro? Sí, a ver, también nos dicen desarrollo, están recién armándose las listas. Sabemos que Paulina, que senadora por Antofagasta, que además está liderando el tema de los convenios, que ha sido muy clara con respecto a eso, está con una candidatura definida. Falta conocer quién la va a acompañar a Paulina en la mesa y en la Secretaría General. Y por otro lado, uno ve que está un poquito revuelto, que al parecer va a salir otra lista, no sabemos cuál lista va a ser, si van a ser uno o dos. Así que por lo menos muchos militantes estamos a la expectativa de qué va a ocurrir y cuáles van a ser las listas que definitivamente se van a inscribir. Lo importante, Bárbara, es que ojalá todas las listas propendan a unir y darle una identidad clara al partido y abandonar esta suerte de lotes internos que muchas veces nos tienen una confrontación constante, incluso públicamente. Y eso poco probable que pase eso, porque sabemos que si tienen que ganar se empiezan a pelear entre todos. Yo sé, pero ojalá dejemos un poquito eso atrás, o sea, que los temas se resuelvan internamente, que se resuelvan a puertas cerradas, como tienen que ser las organizaciones donde uno participa, donde tenemos ideas afines y donde todos queremos que al partido le vaya bien. Tenemos que recuperar esa mística, esa identidad que tuvimos durante muchas décadas y donde fuimos actores preponderantes del debate y seguimos siéndolo, obviamente, pero del desarrollo del país. Y en ese sentido creo que los intereses personales, yo sé que se dice mucho y ocurre poco, pero tienen que empezar a dejarse un costado y empezar a privilegiar lo colectivo, independientemente de las diferencias que siempre vamos a tener. RN es un partido muy diverso, pero también es un partido que actúa muy cohesionado y con una identidad clara que es necesario recuperar. Diputado, finalmente, en la agenda legislativa, bueno, ya sabemos que se había impuesto un plazo para el fast track legislativo en materias de seguridad, no se cumplió. ¿En qué están? ¿Cuáles son las prioridades a súper corto plazo y lo que viene después? Sí, mira, ese acuerdo que fue entre los presidentes de las cámaras y el gobierno causa preocupación por los plazos, principalmente porque si el gobierno se compromete a entregar proyectos en materia de seguridad y estar al día en eso, después de un compromiso formal, que no cumplan con aquello, obviamente que es un retroceso y habla de que hay una incapacidad en materia de generación de proyectos robustos desde el punto de vista técnico en materia de seguridad. Y por otro lado, las urgencias, Bárbara. No puede ser que el gobierno no le ponga urgencias a todos esos proyectos, porque si es un compromiso, uno esperaría que los 13 proyectos de los 75 días tuvieran urgencia. Pero resulta que siempre el elemento político se interpone, porque si el proyecto no es y no la acomoda al gobierno o al Partido Comunista, el Frente Amplio, resulta que la urgencia se quita.
y el proyecto se duerme. Entonces, para resumirle a la gente, si no hay urgencia en los proyectos, demora mucho que salgan. La Inretamal, ni hablar, fue un ejemplo claro respecto a eso. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es que deje que, en virtud del debate democrático y las mayorías imperantes en el Congreso, se resuelvan los proyectos, pero que el gobierno no espere que los proyectos salgan a pinta de ellos. Me dijiste el proyecto de usurpación. En la Comisión de Seguridad, sin urgencia, un proyecto que es prioritario para el país. Pero pareciera ser que el gobierno, mientras no quede a la pinta de ellos, el proyecto no va a tener ningún tipo de urgencia. Y eso obviamente que habla muy mal de un gobierno que tiene que respetar las mayorías que están en el Congreso, para bien o para mal. ¿Hay alguna novedad respecto a las negociaciones para componer la mesa de la Cámara? Esta semana es clave. ¿Van a lograr convencer? Porque ahí la DC está como al medio. Si es Sí. que no le respetan el acuerdo, no sería raro que crucen la vereda y terminen pactando con ustedes. Podríamos sorprendernos con un presidente de centro derecha, por ejemplo. ¿O de Podría ser, como fue Diego Paulsen en su momento, Y que, que se nadie mantuvo- esperaba 2 años. O sea, no solo llegó, sino que se mantuvo ahí varios años. Fue un muy buen presidente de la Cámara de Diputados, Bueno. Diego Paulsen. Tuvo que lidiar con una minoría parlamentaria. Y a pesar de eso se mantuvo 2 años. Sí, porque Entonces, se peleaban todo eso entre ellos. ya inédito. O sea, hoy día yo diría que es prácticamente imposible lograr algo así, así que el mérito es, Ya, pero es doble. o sea, más allá de lo que se logró mantener, pero de entrada, ¿ve posible una negociación en la que ustedes terminen presidiendo la mesa? Yo creo, a ver, hay un elemento que es clave, la postura de la democracia cristiana. La democracia cristiana está en pleno tironeo con las coaliciones de gobierno, Con el Partido particularmente con el Comunista. Partido Comunista, que era su turno, pero, o sea, más que su turno era el de la ADC, pero el Partido Comunista, como no pudo ser antes, dice que le toca ahora. Es clave eso, porque si la democracia cristiana finalmente se decanta por venirse con nosotros porque el acuerdo no se lo cumplieron, yo creo que ahí está la mayoría instalada. O sea, y ahí no hay 2 lecturas, ahí están los votos. Hoy día dependemos mucho de los PDG, que el PDG tiene un acuerdo administrativo con las coaliciones de gobierno, y la verdad es que... Ya, pero si se cae ese acuerdo, si no están todos los Claro, lo que votos. pasa es que a ellos les toca después tomar la mesa. Entonces, tienen ciertos acuerdos cerrados, que no sé si sea muy simple de poder ¿Cuándo tienen que definir esto sacarlos de ahora? ahí. Muy pronto. Tenemos ¿Estos que días? definirlo esta semana, sí, se vota la mesa, creo que esta o la otra semana, porque mañana hay cuenta pública, no sé si será el miércoles, y claro, ya la próxima semana deberíamos ya Tener votar la mesa votar la mesa, así que esperemos dar el batatazo ¿Tienen que en algún algún momento candidato? dimos. ¿Alguien que ustedes tengan en la mira? Que les No, gustaría? nadie aún, Ah, ya. porque yo creo que primero, Bárbara, hay que armar el... la mayoría, o sea, y la mayoría son acuerdos políticos, y en virtud de esos acuerdos políticos van saliendo los nombres. Muchas gracias, diputado, que le vaya muy bien. Buena semana. Gracias a ti, Bárbara. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros aquí en emol.com.